Hoy vamos a ver fuerzas externas y movimiento del centro de masa. Fuerzas externas y aceleración del centro de masa. Si sobre el sistema actúan fuerzas externas, el movimiento lineal total del sistema no se conserva y la velocidad del centro de masa cambia. Bien, hasta ahora habíamos visto un sistema y todos los sistemas que habíamos estudiado que si no actuaban fuerzas externas sobre el sistema, el momento lineal total del sistema se mantenía constante, entonces aplicábamos el principio de conservación del momento lineal. Pero ¿qué pasa si actúan fuerzas externas sobre el sistema? El momento lineal total no se va a conservar. Entonces, en este video vamos a ver qué pasa sobre el sistema y el centro de masa del sistema y el momento lineal total del sistema cuando actúan fuerzas externas, ya sea una o varias. Bien, si se acuerdan del video anterior, habíamos visto que la posición del centro de masa está dada por el vector posición del centro de masa, que es igual a la masa de la partícula 1 por el vector posición de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por el vector posición de la partícula 2 más la masa de la partícula 3 por el vector posición de la partícula 3 dividido la suma de las masas. Bueno, y si hay más cuerpos los agregamos. Habíamos visto también en el otro video que la velocidad del centro de masa era la derivada del vector posición respecto del tiempo. Entonces esta ecuación nos quedaba que la velocidad del centro de masa era igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 más la masa de la partícula 3 por el vector velocidad de la partícula 3 dividido la suma de las masas. Pero si se acuerdan, como vimos en cinemática, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, tenemos que la aceleración del centro de masa es igual a la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Así nos queda que el vector de aceleración del centro de masa es igual a la masa de la partícula 1 por el vector de aceleración de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por el vector de aceleración de la partícula 2 más la masa de la partícula 3 por el vector de aceleración de la partícula 3 dividido la suma de las masas. Bien, y también habíamos visto que si tomábamos m a la masa total del sistema, que es la suma de la masa de cada partícula, podíamos escribir que la aceleración del centro de masa es igual a la ecuación que vimos recién, pero acá donde estaba la suma de las masas ponemos m. Entonces podemos a esta m pasar este lado de la igualdad multiplicando y nos queda que la masa por el vector de aceleración del centro de masa es igual la masa de la partícula 1 por la aceleración de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la aceleración de la partícula 2 más la masa de la partícula 3 por la aceleración de la partícula 3. Si analizamos y recordamos la segunda ley de Newton, nos decía que la sumatoria de fuerza o la fuerza neta que actúa sobre un sistema es igual al producto de la masa por el vector de aceleración. Y acá tenemos exactamente lo mismo, la masa de la partícula 1 por el vector de aceleración de la partícula 1. Quiere decir que esta ecuación es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 1. Y este término es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 2 y así sucesivamente. Entonces, podemos ver que la parte derecha de la ecuación, toda esta parte de acá, es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre todas las partículas del sistema. O sea, fíjense que es como que en cada parte de esto ponemos sumatoria de fuerza que actúan sobre la partícula 1. Acá podemos poner sumatoria de fuerza que actúan sobre la partícula 2. Acá vamos a poner sumatoria de fuerzas que actúan sobre la partícula 3 porque esta igualdad dice que es lo mismo. Bien, ¿y para qué nos sirve hacer esto? Tenemos que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula es la sumatoria de fuerza es igual a la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre las partículas más la sumatoria de fuerzas internas que actúan sobre la partícula. Podemos decir que esto es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Fíjense que antes era la masa de la partícula 1 por el vector de aceleración de la partícula 1, la masa de la partícula 2 por el vector de aceleración de la partícula 2, pero si a todas esas masas las sumamos, tenemos la masa total y a todas esas aceleraciones es lo mismo que la aceleración del centro de masa. Bien. Fíjense que además de eso, la sumatoria de fuerza interna es 0, porque si una partícula le hace fuerza a otra partícula, esa partícula le hace una fuerza igual pero en el sentido opuesto. Entonces se cancela de a pares esas fuerzas por la tercera ley de Newton. De modo que nos queda que la sumatoria de fuerza externa es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa.
Bien, y esta ecuación es muy importante ya que la podemos aplicar a un solo cuerpo. Si en un solo cuerpo la masa total es la masa de un solo cuerpo y la aceleración del centro de masa es la aceleración de ese solo cuerpo. Y si hay un sistema de partículas, acá está la masa de todas las partículas y esta aceleración del centro de masa representa la aceleración de todo el sistema de partículas. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación y por qué es importante? Bien, si ustedes se acuerdan, en cinemática, dinámica, todos los ejercicios consideramos al auto como un punto, a la persona como un punto, a la caja como un punto, y al considerarlo como una partícula hacemos las cuentas con una partícula. Y eso está bien porque si esa partícula está en el centro de masa, ya sea un cuerpo entero, un auto por ejemplo está formado por miles de piezas, pero si lo representamos como el centro de masa del auto, con toda la masa del auto en ese punto, es lo mismo que usar al auto con todas sus piezas en su forma entera. Entonces, otra cosa que dice esta ecuación es justamente lo mismo que dice la segunda ley de Newton, que si sobre un cuerpo actúan fuerzas externas, el sistema se acelera. Y otra conclusión que podemos sacar es que cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre ella actuara una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Y otra conclusión es que este resultado muestra por qué solo las fuerzas externas pueden modificar el movimiento de un cuerpo extendido. Y si volvemos a la ecuación anterior, teníamos que la sumatoria de fuerza externa es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Bien, a esto lo podemos escribir como la masa por la derivada del vector velocidad del centro de masa respecto del tiempo. Y a la vez la masa es una constante, entonces la podemos introducir adentro de la derivada. Y nos queda que la derivada de la masa por el vector velocidad del centro de masa respecto del tiempo es igual a este término. Pero, si se acuerdan, la masa total por la velocidad del centro de masa es el momento lineal total. Entonces, si ustedes se fijan, la masa por la aceleración del centro de masa es igual a la derivada del momento lineal total del sistema respecto al tiempo. Pero esto es igual a esto. Entonces podemos escribir que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada del momento lineal total respecto al tiempo. Entonces, si hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, es igual a la variación instantánea de cambio del momento lineal con respecto al tiempo. Y esta ecuación sirve para un cuerpo extendido o un sistema de partículas. Esta ecuación nos muestra claramente que las fuerzas externas pueden cambiar el momento lineal total del sistema y que las fuerzas internas solo pueden cambiar los momentos lineales de las partículas individuales, pero no el momento lineal total del sistema, como hacíamos recién. Si esta partícula le hace una fuerza a esta partícula, por la tercera ley de Newton, le hace una fuerza igual pero en el sentido opuesto. Entonces la sumatoria de esa fuerza es cero. Se cambia el momento lineal de cada partícula, pero no se cambia el momento lineal total del sistema. Ahora, si actúan fuerzas externas, esta ecuación nos dice que el momento lineal total varía. Entonces, mientras más grande la fuerza externa que actúa sobre el sistema, más rápida y más grande es la variación del momento lineal total del sistema. Bueno, estas son las ecuaciones que vamos a usar para resolver problemas. Y por último, lo que vamos a ver es un ejemplo clásico que es muy útil, que por ejemplo tiramos un cohete, el cohete explota y se separa en dos partes. Cada parte sigue una trayectoria diferente, pero el centro de masa sigue la misma trayectoria que si el cohete no hubiera explotado. Entonces, esto ténganlo presente y lo vamos a hacer en ejercicio. Es muy importante ver que el centro de masa, por más que en este caso el sistema se divide en varias partes, cuando se va moviendo, el centro de masa describe la trayectoria parabólica como si todo el sistema estuviera en ese punto, que es la que debe hacer de acuerdo a las leyes que hemos estudiado en cinemática. Y vemos que el centro de masa sigue moviéndose igual que si el cohete siguiera entero. Entonces, si por ejemplo conocemos la posición del centro de masa y una de las partes en que se rompió el sistema, podemos saber a dónde va a ir a dar la otra parte del sistema.
Bien, ahí terminamos este tema. Vamos a terminar de entenderlo haciendo muchos ejercicios. Y si te gustó, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.